Bueno, y ahora se ha demostrado otra vez que se archiva la causa Neurona, el caso Neurona, como denominaban los medios de comunicación. Me voy con René. A ver, yo creo que aquí hay cosas en las que podemos estar todos y todas de acuerdo. De hecho, Isa ha dicho una frase que lo refleja muy bien, que no es una campaña contra Podemos, es una campaña contra la democracia. Eso es algo que tenemos claro, creo, aquí todos. Y además que también demuestra los límites de la mal llamada democracia liberal, que creo que habría que usar otro término para definirlo, porque es un término muy equívoco, que demuestra cuando hay actores que intentan cuestionar políticamente el statu quo, sufren una persecución y sufren una respuesta. Pero creo que aquí también es un espacio para problematizar cosas, no solo estar de acuerdo en eso. Yo creo que toda la izquierda debe solidarizarse con Podemos. Estoy seguro que hay personas que no lo dicen, pero también lo están y se debe a cuestiones partidistas, pero también tiene problemas. A mí se me ocurren dos, por ejemplo. El primero, creo que lo has comentado tú, no sé si te he entendido mal, que es que esto, mal entendido, puede dar una sensación de que el Estado no puede transformarse de alguna manera. No sé si ha sido por ahí. Más o menos. Bueno, no tanto eso, sino que, bueno, que es la forma que tenía también el Partido Popular de neutralizar o quitarle hierro a sus propios casos de corrupción, ¿no? Una forma como de decir, no, bueno, los nuestros hacen eso, pero es que mirad, los del otro lado del espectro hacen lo mismo. Sí, eso es así, pero ya por tema moral incluso. Podemos ha sido mucho moralidad, que si el chalet, que si no sé qué. Lo que pasa es que eso políticamente tiene efectos, nos guste no, y es muy triste. Pero lo que iba, primero, mal llevado este asunto puede llevar a una visión de la izquierda, sobre todo de las generaciones jóvenes que también están haciendo política y van a ser generaciones que van a recibir y construir nuevos aparatos políticos. Es una visión peligrosa creer de alguna manera que no se pueden transformar las cosas. Yo creo que Podemos tiene que ser utilizado no para entender que las cosas no pueden transformarse, sino las dificultades que implica intentar transformar la realidad. Y eso es una enseñanza que tiene que tener Sumar también. Porque Sumar, más allá de la estrategia que se haga a nivel mediático, a nivel político, tarde o temprano va a haber consecuencias. Y Podemos no solo ha atacado a Podemos como partido, ha atacado a personas también que ya no están dentro del partido cuando están dentro de Podemos. O sea, tarde o temprano va a ocurrir. Y también otro problema que yo veo, y con esto acabo, creo que esto también mal llevado dentro de Podemos puede ser problemático. Porque yo creo que a los grupos, una manera de cohesionarlos muy bien es tener un enemigo externo evidente, que en este caso son los medios de comunicación, digamos, y el statu quo. Y eso puede servir como excusa para no analizar qué es lo que está pasando dentro y qué es lo que se ha hecho mal. Lo comenté en el anterior tablero. Creo que a veces se da un exceso de victimización a partir de algo que es real. Y eso, por desgracia, es problemático y a veces no ayuda a construir. Y no es culpa de Podemos como tal. En parte sí, en parte no. Pero yo veo aquí que no se hace un análisis crítico realmente y algún día se tendrá que dar. Entiendo que hay intereses partidistas de por medio, incluso vínculos personales, como es lógico que todos tenemos, pero es un análisis que hay que dar. Y al final yo una cosa lo veo muy claro. Yo creo que no se tiene siempre más razón por ser atacado, ni se gana políticamente más por haber sido una víctima. Y es tan duro, pero es que es así, es cierto. Rafa. En eso estoy de acuerdo. Es decir, romper la cláusula de exclusión de las fuerzas democráticos y populares y de carácter republicano de participación en el gobierno, esos son hechos. Esos son hechos concretos. Y eso es el legado que deja Podemos. Podemos deja un legado encima de la mesa que dice que una fuerza antioligárquica, que no depende de los bancos, que abre sus listas a la participación directa de la gente, donde la gente elige sus candidatos, ha sido capaz de romper el bipartidismo y de conseguir el primer gobierno de coalición en 80 años. Y de aumentar el poder adquisitivo de los salarios más bajos más del 40%. Esos son hechos muy concretos. Y de afrontar una crisis derivada del COVID, poniendo en el centro la necesidad de garantizar los derechos y la dignidad del conjunto de la población. Y esos son hechos, y eso es lo importante. Y por eso se produce el ataque de la oligarquía contra Podemos. Ese es el planteamiento que hay que tener. Es decir, hay sectores dentro del Estado que están intentando frenar el proceso de democratización. Y esos, al mismo tiempo, tienen connivencia con los principales medios de comunicación de este país que han participado de campañas de intoxicación que venían desde las cloacas del Estado. Y además, con pleno conocimiento de ellos, como hemos podido comprobar en las propias grabaciones. Entonces, lo que no tiene mucho sentido es que haya sectores que piensen que en estos momentos, invisibilizando y amordazando a Podemos en el Parlamento, se van a conseguir mejores resultados electorales. Lo que en estos momentos toca es garantizar y decir a la gente que cuando alguien es lapidado por defender los intereses de las mayorías sociales, las fuerzas democráticas salen en su defensa, por su condición de demócratas, y aquellos que comparten el espacio político también. ¿Quieres decir algo, René? Yo es que en esa parte final estoy de acuerdo, pero creo que no deslegitima nada que tenga que ver con una posibilidad de análisis de lo que se ha hecho mal a la interna. Es que
una cosa no tiene que ver con la otra. Si yo puedo estar súper de acuerdo con lo que has dicho y de hecho lo he comentado. Yo estoy seguro que hay personas que en privado no hablan por cuestiones políticas, pero estoy seguro de que por dentro deberían estar solidarizándose por completo y si no lo hacen está muy mal hecho porque se debe a fobias personales. Porque la mafia mediática no les va a llamar a hacerse sus duples en RV. Hablemos claro. Porque la mafia mediática no te va a llevar a los platos de televisión si no participas... Todo el que esté fuera de Podemos... No, todo el que esté fuera de Podemos, no, todo el que no participe de la lapidación. Que ese es el asunto, es decir, participar de la estrategia, participar del consenso político que se ha intentado imponer en este país, de que hay una frase que se tiene que repetir, que es Podemos de Alenda es. Y a partir de ahí puedes defender lo que quieras, pero la primera palabra que tú tienes que pronunciar para ser una fuerza política respetable en este país es Podemos de Alenda es, y participar de esa estrategia política. Ese es el problema, porque eso lo que dice es que el pluralismo político en España no es posible, porque este Estado no lo va a permitir, porque hay un poder monárquico que es autónomo de la soberanía popular, cree que el Estado es suyo y conspira contra la democracia. ¿Con Belén? Bueno, que a mí me resulta curioso lo que comentaba ahora René, ¿no? Que se pida justo también en este momento autocrítica o ver lo que está pasando dentro de Podemos cuando se está cerrando un caso, un falso caso, después de 3 años. Es evidente que yo creo que ahora igual no es el momento para la autocrítica, sino para decir lo que ha pasado claramente, ¿no? Y justo la semana pasada lo debatíamos tú y yo cuando después de las elecciones generales la Secretaría General de Podemos hizo un comunicado y tú pensabas que no era el momento porque era un momento de celebración, ¿no? Pues yo creo que aquí hay un símil también, ¿no? Ahora mismo se cierra un caso y a mí me parece que lo que tienen que hacer es señalar lo que ha pasado y efectivamente que no es solo contra Podemos, es contra la democracia, será también contra otros que quieran llegar al mismo nivel o que no participen, como dice Rafa, de esta exclusión de Podemos, ¿no? Entonces también siempre se pide más autocrítica justo a quien está haciendo las mayores transformaciones. Pidamos autocrítica a toda la izquierda, que todos se han equivocado. No solamente Podemos. Sí, pero decir que nosotros aquí no somos responsables políticos, estamos en un programa de análisis. O sea, yo estoy súper de acuerdo con lo que ha dicho Rafa, lo que has planteado tú, lo que ha dicho Isa, y lo he dicho porque es que lo pienso. Pero como estamos en un programa de análisis y no solo decir qué pena lo que le han hecho a Podemos, lo que demuestra la cláusula de exclusión. A mí me preocupa qué pena lo que le han hecho a nuestro pueblo, que gobiernan el PP y la derecha en 6 comunidades autónomas por mantener una posición sectaria que luego se ha demostrado equivocada. Y lo que ha salvado el gobierno del Estado ha sido adoptar la posición que planteaba Podemos haber hecho en los ayuntamientos, en las comunidades, que era hacer listas unitarias que permitieran tener ese espacio político. Y al final lo que se ha demostrado es que a quien se les pide responsabilidad es a quien ha estado planteando esa estrategia, mientras hoy los derechos sociales y los servicios públicos de millones de personas, están en manos de la derecha y de la extrema derecha por una estrategia partidista que iba en contra de los intereses de la mayoría. Eso es lo que a mí me preocupa. Sí, pero vuelvo a decir, es que no tiene que ver. Esto es un programa de análisis. Analizo las posibles consecuencias que puede tener a la interna negativas a la izquierda de Podemos y también del movimiento social político de la izquierda y qué van a hacer, porque habrá un análisis de la gente más joven, habrá una historia de lo que fue Podemos, eso se va a dar y habrá visiones de las que estamos dando aquí, otras más críticas de lo que se hizo mal, y eso va a ocurrir. Entonces, en este espacio de análisis, sí, pero analizo esa parte. Estado, ¿no? Pero yo creo que hay que hablar del Estado. Es que la semana pasada... Pero lo hemos dicho, la ¿no? semana lo pasada, estamos diciendo, la semana pasada, ¿no? La semana pasada se descubrió la infiltración en los movimientos... Sí, una nueva infiltración en los movimientos sociales en Madrid, que es la 6ª que se conoce recientemente. Es decir, estamos hablando de que hay un sector del Estado que es autónomo de la democracia y que funciona al margen, y que pisotea los derechos civiles y políticos de importantes sectores de la población, y que además está mandando un mensaje que es bien jodido, porque da igual quién gobierne, que nosotros, el Estado, lo vamos a manejar como nos dé la gana. Y eso nos viene a plantear que es necesario plantear los debates de la conformación de Estado, que el Consejo General del Poder Judicial es muy importante, que la arquitectura institucional del país es muy importante, y que el régimen se vuelve a demostrar que no da, y en estas elecciones se ha vuelto a ver. Yo no me quiero imaginar la cara de Felipe VI cuando vio que el próximo gobierno puede estar en manos de aquel que proclamó, aquel contra el que arremetió el 3 de octubre. Vale. Es decir, hay una mayoría democrática en España que a pesar de que no se sea capaz de darle cauce, se resiste a que la derecha pueda gobernar. Y solamente en los momentos en los que no somos capaces de hacer las cosas ni mínimamente bien, es cuando puede ganar la derecha. Y ahí sí que creo que es donde hay que hacer la autocrítica, porque los derechos sociales en España y los servicios públicos se articulan en las comunidades autónomas y los ayuntamientos fundamentalmente. Y cuando hablemos ahora de qué es lo que está ocurriendo y cómo viene la ola reaccionaria en España, hay que ver qué pasa con los 30 años de régimen que tenemos en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid, que empezó con Tamames
y luego con el tamallazo, basado esencialmente en la corrupción como sistema político. Y creo que eso pues, requiere de una reflexión. Entonces, los que hemos conseguido conquistar el gobierno del Estado y abrir un gobierno de coalición, tenemos cosas que reflexionar. Pero los que han entregado el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid a la derecha y están satisfechos y hacen valoraciones positivas porque han tenido una opción partidista y unos resultados buenos, ellos quizás deberían pensar un poco más en el pueblo y un poco menos en sus partidos.